El 3 de febrero de 1945, más de 1000 bombarderos y casi 1000 cazas escolta despegaron rumbo a Berlín. En sus bodegas llevaban 2500 toneladas de explosivos, pero lo que comenzó como una misión estratégica terminó convertido en un infierno en los cielos. Hombres ardiendo dentro de cabinas a 10.000 metros de altura, aviones explotando en pleno aire, paracaídas abriéndose demasiado tarde sobre una ciudad que ya era un mar de fuego. Ese día, la muerte no vino solo del enemigo, vino también de la propia misión. Aquella mañana, Berlín despertó con un rugido que no provenía de la tierra. Miles de motores cubrieron el cielo en cuestión de minutos. 15.000 aviadores avanzaban sobre la capital del Reich con un solo propósito: quebrarla. Quienes miraron hacia arriba desde las calles no vieron nubes ni sol, solo un cielo convertido en hierro. No era un ataque aislado ni una operación rutinaria. Era la mayor concentración de bombarderos estadounidenses de toda la guerra. B-17 y B-24, escoltados por casi 1000 P-51 Mustang, formaban una armada aérea imposible de ignorar, y lo que llevaban no era solo explosivos, era una decisión moral. Este ataque no buscaba fábricas alejadas ni bases militares ocultas. El objetivo era el corazón mismo de Berlín: estaciones, ministerios, barrios saturados de refugiados. Un golpe diseñado para quebrar el espíritu alemán. Incluso algunos generales dudaban de lo que estaban a punto de ordenar. Para entender cómo se llegó a esa mañana, hay que retroceder a los primeros días de 1945. Alemania estaba atrapada en un cerco sin salida. Los soviéticos avanzaban desde el este, los aliados desde el oeste y la Luftwaffe apenas podía sostener la defensa de sus cielos. Berlín seguía siendo un símbolo, pero cada día se hundía más en el caos. 3 millones de refugiados abarrotaban la ciudad, huyendo de los frentes que se cerraban como un puño. La infraestructura colapsaba, los refugios estaban saturados y el sistema de defensa aérea apenas podía responder. Los británicos llevaban años castigando la ciudad de noche. Arthur Harris había sido brutalmente claro: Alemania había sembrado fuego en Europa y ahora cosecharía el torbellino. Pero en 1945 el turno llegó a Estados Unidos. La octava Fuerza Aérea tenía algo que nadie más poseía: capacidad industrial, coordinación y alcance para lanzar un golpe masivo a plena luz del día. Al mando estaba Jimmy Doolittle, héroe del audaz ataque a Tokio en 1942. Cuando recibió la orden de atacar el centro de Berlín, reaccionó con furia. Para él, el bombardeo estratégico debía destruir objetivos militares e industriales, no ciudades llenas de civiles. Pero la decisión ya estaba tomada. Doolittle protestó y luego obedeció, no como estratega, sino como soldado. Más de 1000 bombarderos fueron preparados en Inglaterra, 900 Mustang alistados para escoltarlos. 15.000 hombres revisaron mapas, fotografías aéreas y rutas que sabían que podían convertirse en trampas mortales. Muchos escribieron cartas que nunca serían enviadas. Sabían que el cielo sobre Berlín era el más defendido de Europa. Sabían que el fuego antiaéreo era tan denso que podía desgarrar formaciones enteras. Aún así, despegaron. Al amanecer, los campos ingleses temblaron. Uno tras otro, los B-17 y B-24 despegaron en una coreografía interminable. Desde el aire, la escena era sobrecogedora. Cientos de aviones formándose como un enjambre metálico que cubría el horizonte. Era el mayor ejército aéreo jamás reunido. Pero incluso antes de llegar al enemigo, la tragedia apareció. En la turbulencia de las formaciones cerradas, un bombardero perdió el control y colisionó con otro. 2 tripulaciones murieron sin haber visto a Alemania. La misión continuó, imparable. El cielo estaba despejado, visibilidad perfecta. Para la navegación, una bendición. Para la supervivencia, una condena. Sin nubes donde ocultarse, cada bombardero era un blanco perfecto. Y más allá del Mar del Norte aguardaban los cazas alemanes y el anillo de fuego antiaéreo que protegía Berlín. Todos lo sabían. Cruzar ese cielo era entrar en un infierno anunciado. Cuando la formación se adentró en el espacio aéreo alemán, la calma se rompió. Las siluetas enemigas aparecieron entre las nubes. La Luftwaffe estaba exhausta, sus pilotos mal entrenados, pero aún podían matar. Mustang contra Messerschmitt. Giros violentos a más de 600 km por hora. Ráfagas que cruzaban el aire como relámpagos. En el centro, los bombarderos mantenían rumbo fijo. No podían huir, no podían esquivar, solo resistir. Dentro de cada avión, el infierno era silencioso y constante. A 10.000 metros, el frío congelaba los huesos. Los artilleros permanecían horas enteras en torretas de plexiglas, suspendidos sobre el vacío. Cada explosión cercana hacía vibrar el fuselaje como si fuera a partirse. Las radios transmitían mensajes entrecortados, aviones pidiendo ayuda, otros anunciando que habían perdido motores, algunos solo gritaban antes de desaparecer. El entrenamiento exigía mantener formación, porque romperla era morir.
Entonces llegó lo peor, el fuego antiaéreo. Desde tierra, los cañones de 88 y 105 milímetros comenzaron a disparar al unísono. Proyectiles ascendían y explotaban en medio de las formaciones. El sonido de la metralla golpeando los fuselajes era ensordecedor. Un impacto directo bastaba para partir un avión en dos. Los cielos sobre Berlín se convirtieron en un caos absoluto. Explosiones, humo, gritos por radio, aviones incendiados cayendo en espiral. Algunos tripulantes lograron saltar en paracaídas solo para descender sobre una ciudad en llamas. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Aún así, los bombarderos siguieron adelante. El entrenamiento les había enseñado a volar recto incluso cuando veían a sus compañeros explotar a pocos metros. Y entonces llegó el momento. Con puertas abiertas, bombas fuera, miles de proyectiles cayeron como una lluvia negra interminable. En segundos las explosiones sacudieron la ciudad. Edificios colapsaron. Calles enteras se convirtieron en corredores de fuego. El suelo temblaba como si Berlín estuviera siendo arrancada de raíz. Abajo, el horror era total. Las sirenas apenas habían sonado, los refugios colapsaron, familias enteras quedaron enterradas bajo concreto y acero. El fuego consumía el oxígeno, no había dirección segura. Berlín dejó de ser una ciudad y se transformó en un paisaje de ruinas ardientes. En el aire, los Mustangs seguían combatiendo mientras los artilleros de los bombarderos disparaban sin descanso. Era una tormenta de plomo y acero que no daba respiro. Cuando los últimos bombarderos giraron rumbo a Inglaterra, lo que quedó atrás fue un océano de fuego. El ataque había cumplido su misión, pero el precio fue devastador. Decenas de bombarderos no regresaron. Cientos de aviadores murieron atrapados en llamas a 10.000 metros de altura. Otros fueron capturados o asesinados tras caer en paracaídas. El mayor ataque aéreo estadounidense sobre Berlín dejó cicatrices imposibles de borrar, no solo en la ciudad, sino en quienes participaron. Muchos sobrevivientes confesaron años después que ese día entendieron que algo había cambiado para siempre. Ya no se atacaban objetivos, se borraban ciudades. Algunos lo justificaron como el precio necesario para acortar la guerra. Otros lo llamaron por su nombre. Un castigo, una exhibición de fuerza que cayó sobre civiles y soldados por igual. Lo que Jimmy Doolittle temía se había cumplido. La línea entre estrategia y barbarie se había roto para siempre. Hoy los registros oficiales hablan de una misión exitosa, pero para quienes estuvieron allí, arriba en el cielo o abajo entre los escombros, fue el día en que el cielo se partió en dos y el infierno descendió sobre la tierra. Un recordatorio brutal de que la guerra no distingue entre blancos y vidas humanas, y de que cada rugido de motor lleva consigo un precio que nunca termina de pagarse. Y si crees que nada podía ser más devastador que 1000 bombarderos reduciendo Berlín a cenizas, espera a conocer al avión que no debía existir. El P-47 Thunderbolt, demasiado grande, demasiado torpe, despreciado por todos, hasta que entró en combate. En el próximo video descubrirás cómo esta mole con alas se convirtió en el caza más indestructible de toda la guerra. Suscríbete a Aeronigma y deja tu like, porque entender estas historias no es glorificar la guerra, es comprender su verdadero costo.